La verdadera fortaleza para poder enfrentar al enemigo viene de parte de Dios. Dios les bendiga, bienvenidos a este momento donde estamos compartiendo la palabra de Dios y continuamos en esa serie Edificados en Cristo. Estamos en la 8ª entrega en esa serie donde estaremos hablando sobre la guerra espiritual, nuestra guerra espiritual, y hemos estado en la carta de Pablo a los Efesios por varias semanas y hoy estamos entrando al capítulo 6, versículos 10 y 12, donde Pablo está hablando acerca de esa guerra tan real que todos tenemos con el enemigo de nuestras almas, quien ya está vencido. Y saben que es algo quizá muy normal para poder comentarlo ahorita, el hecho de que, digamos esto, que ningún ejército sale a la guerra sin una preparación previa. No hay ejército que se vaya a la deriva sin tomar un tiempo en el que pueda prepararse. Ningún soldado lo hace. Tiene que recibir órdenes concretas de parte de los comandantes, de parte de los generales, en turno, en fin. Y es una batalla constante la que usted y yo tenemos como cristianos. Y no sé si usted sabía, pero al momento de que usted y yo aceptamos a Cristo Jesús, prácticamente nos enlistamos en una guerra muy real. Créame que nuestro enemigo es despiadado e intentará cualquier cosa para dañar cualquier avance que podamos tener, cualquier avance de extender el reino de Dios. Pero Dios nos ha dado instrucciones concretas en su palabra. Así como el soldado recibe instrucciones de parte del cuartel general, Dios nos ha dado instrucciones claras para poder enfrentar a nuestro enemigo. Porque si algo Dios quiere es que nosotros como creyentes entendamos este aspecto de la vida cristiana, de que estamos en una guerra. Quisiera que viéramos algunos aspectos en breve en el tema de esta semana, y discúlpenme la voz, trataré de hacerme lo más entendible posible. Y el primer aspecto que quiero que veamos respecto a esta batalla que tenemos es respecto a lo que mencionábamos ya acerca de nuestra preparación. Dice allá en Efesios 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo soldado debe ir a la batalla preparado. Y hay un tiempo donde el soldado es reclutado, uno ingresa a las Fuerzas Armadas, y hay un periodo que se le conoce como entrenamiento básico, donde lo que se quiere en este entrenamiento básico, en primer lugar, que podamos entender quiénes somos ahora. Es decir, ahora ese soldado le pertenece al ejército, ese soldado, esa persona, ese civil que entró ahora al ejército, literalmente le pertenece al gobierno y le debe lealtad al gobierno, es decir, le pertenece al gobierno. Y es un periodo de entrenamiento básico donde él tiene que entender este principio, y es una preparación física, es una preparación ardua, donde se le pasa por procesos donde hay quizá momentos de hambre, donde hay extremos de climas muy calientes, mucho frío, donde se le priva de muchas situaciones que lo hacen sentir cómodo, y poco a poco están preparando al soldado para momentos de extrema situaciones en el campo de batalla, ¿no? Pero antes de que llegue al campo de batalla, el soldado debe prepararse en este periodo de entrenamiento básico. Y Pablo escribe en el versículo 10 de aquí, Efesios 6:10, Pablo dice: fortaleceos, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto es, hermanos, amigos, esto es básico. Nuestra manera en que usted y yo vamos a poder enfrentar al enemigo
no es en base a lo que usted y yo podamos saber, conocer, sino que es en el Señor mismo, en Dios mismo. Que no podemos buscar esta fortaleza en algo más o en alguien más, sino solamente en Dios. Nuestra fortaleza no depende de mis recursos. Mi fortaleza no depende de mis habilidades. En cuánto tiempo he sido cristiano o cuánto tiempo he sido cristiano, cuánto sé de la Biblia, a cuánto tiempo hemos estado en el ministerio. Todo eso tiene su lugar, pero no es de donde usted y yo obtenemos la fortaleza para poder enfrentar al enemigo, sino que nuestra fortaleza está en mi unión con Cristo Jesús y su poder. Y eso es clave para nuestra preparación para esta guerra espiritual. No nos vayamos por la tangente, no nos vayamos por las ramas y pensemos de que ahora sé esto, ahora sé aquello, ahora entiendo esto, sino que nuestra fortaleza viene estrictamente, escúchame bien, de mi unión, de mi relación con el Señor Jesucristo. De ahí es donde yo voy a obtener fuerza para poder enfrentar al enemigo. Entonces eso es básico. El entrenamiento básico es básico, válgame la redundancia, en este aspecto, en mi preparación. El otro aspecto básico en la guerra espiritual, es el aspecto número 2, es nuestros recursos. Y hemos hablado en todo Efesios acerca de los recursos que usted y yo tenemos como cristianos. En los primeros capítulos de esta carta veíamos acerca de cuál es nuestra posición en Cristo Jesús, dónde estamos sentados con Cristo Jesús, cuáles son qué es lo que yo tengo a la mano, qué tenemos a la mano para poder enfrentar esta vida, para poder pasar una vida en familia bien, para poder estar bien en pareja, para poder vivir una vida cristiana sana. Entonces, este aspecto que sigue es bien importante en mis recursos. Y dice Efesios 6:11, dice, vestíos, dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Y es bien interesante que Pablo dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. De toda la armadura de Dios. Y dice, para poder estar firmes en ese momento de batalla. Es bien interesante, alguien mencionaba, hace tiempo escuchaba yo de un comentarista que era muy posible que Pablo, mientras él estaba encarcelado, posiblemente él estaba atado con algún soldado, tenía cerca algún soldado romano, y era de quien él obtenía la figura, estas imágenes de la armadura del cristiano, de cómo es que el soldado cristiano debe vestirse. Y vamos a estar hablando de eso más después. Pero creo que eso le da la idea a Pablo de lo que está escribiendo aquí. Y la palabra griega aquí donde dice vestíos, lleva la idea de ponerse aquello, ponerse la vestidura. Tiene esta idea, esa connotación de estar vestido una vez y por todas. No es una vestidura que usted se pone y se quita en la noche, como regularmente lo hacemos, sino que la palabra que Pablo está utilizando aquí es un vestirse, pero un vestirse que no te lo quitas, sino es la forma de vivir, es la forma en que usted y yo debemos estar viviendo con esa armadura de Dios puesta en nosotros sin la intención de quitárnosla. Entonces, es decir, debemos ponernos la armadura de Dios y debe ser ya parte de nosotros en todo tiempo. Debe ser la compañera, es decir, esta parte de nuestra vestidura, la armadura del Espíritu Santo, la armadura de Dios en nuestras vidas. Y quiere Pablo en este aspecto que nosotros como creyentes sepamos que toda la armadura debe ser usada en todo tiempo y en todo lugar. Y vamos a estar viendo más adelante que cada aspecto de la armadura de Dios, cada aspecto de nuestra armadura que Dios nos permite poner, tiene una función y es indispensable. No, para el cristiano la armadura de Dios no es opcional, no es si quieres, es parte de los recursos que tú tienes, que usted tiene, que tenemos
como creyentes. Entonces, un soldado cuando va a la guerra no decide si lleva el arma o no. No decide, sino que es parte de lo que tiene que llevar. Si no se le da la opción, vas a querer ponerte esto, vas a querer ponerte el casco, o cómo te sientes, no, sino que es parte de lo que él tiene que hacer. Y esto me lleva al tercer y último aspecto de este aspecto básico en la guerra espiritual, es conocer a nuestro enemigo. Dice el versículo 11, la segunda parte del versículo 11 de Efesios 6:11, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Y obviamente nuestro enemigo es el diablo, el Señor le reprenda, y conocido también como Satanás. Y créanme lo que le voy a decir, el enemigo es real. El enemigo no es un ser ficticio, no es un ente etéreo, así, extraño, sino que es un ser real. Originalmente el diablo era un ángel, era uno de los arcángeles de Dios, que junto con otros ángeles se rebelaron en contra de Dios y quisieron ser igual a Dios. Y hubo esa rebeldía, y entonces Dios los echa del cielo. Y hoy se les conoce como el diablo y sus demonios. Si estos demonios, los demonios que hoy conocemos como demonios, eran ángeles. El diablo era, repito, un arcángel. Y de alguna forma, pareciese que hoy en día, cuando uno habla del diablo, de Satanás en el mundo, como uno habla de la maldad, como las cosas malas que suceden, pero es un ser real, y es importante que lo logremos entender esto. La palabra Satanás se menciona 52 veces, que significa adversario. El diablo 35 veces, lo que significa calumniador. Y si bien es cierto, es un ser real, pero es un ser creado. El enemigo es un ser creado. Algunas personas pueden equiparar al enemigo, al diablo, con Dios, y decir, está Dios y está el diablo. No, señor. No son dos deidades. No es Dios el bueno y Dios el malo. No, señor. Sino que hay un solo Dios, y el diablo es un ser creado. Era uno de sus ángeles. Y de alguna forma, y aunque el enemigo tiene poder, pero es un poder que Dios le permite tener. ¿Sí? El enemigo no es todopoderoso, solamente hay alguien que es todopoderoso, y es nuestro Dios, Jehová Dios de los ejércitos. Y el enemigo no tendría ningún poder si no se lo permite Dios. Y obviamente no se comparan en poder en ningún sentido. Y el enemigo es limitado. El enemigo no puede estar en todas partes. El enemigo no es omnipresente. Él se vale de demonios. Nuestro Dios sí es omnipresente. Dios está en todas partes. Entonces, como ser creado, el enemigo, él está subordinado a Dios. Si él no puede hacer nada que Dios no le permita hacer. El enemigo está hasta cierto punto limitado a lo que Dios le permita hacer. Sí, en varios aspectos, varias partes en la Biblia, donde vemos que los mismos demonios se sujetaban a Cristo Jesús. Recuerdan aquel hombre gadareno, por ejemplo, cuando el hombre gadareno que tenía literalmente cientos de demonios, ellos le piden permiso a Jesucristo, le dicen, permítenos poder entrar a esos cerdos, a ese hato de cerdos. Es decir, ellos estaban sujetos a lo que Jesucristo les dijera. O sea, no, el enemigo está controlado, está sujeto, está subordinado a la palabra de Dios. Pero eso es importante que lo tengamos bien en claro, porque a veces podemos decir, hermano, es que el enemigo me trae, el enemigo esto, y le damos más crédito al enemigo de lo que realmente él tiene. De quien debemos sujetarnos es a Dios. Y cuando usted está sujeto a Dios, hay autoridad en Cristo Jesús sobre el enemigo y todos sus demonios. El Señor lo reprenda. Entonces, y hay que entender, y lo menciono aquí en las notas,
que recordar que nuestro enemigo ya está derrotado. Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Entonces estamos en una guerra, es una guerra real, es una guerra, no es ficción, es una guerra verdadera. Sin embargo, hay que entender algunos aspectos básicos que debemos prepararnos. Debemos entender qué está a nuestra disposición y yo debo entender quién es mi enemigo. Su enemigo no es su esposo, su enemigo no es su esposa, no es el vecino. Hay un enemigo, es Satanás y sus demonios, quienes ya están derrotados. Entonces, es bien importante que debemos estar equipados para esta batalla espiritual. Y el apóstol Pablo reconoció la realidad de esta guerra espiritual. Pablo reconoció la guerra y por eso le está escribiendo a los efesios y a nosotros. Y nos está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que estar preparado, tienes que estar vestido, tienen que vivir bien en familia, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Pero entendamos que si bien es cierto, hay situaciones difíciles con la esposa, con el esposo, en familia, hijos, pero el enemigo es Satanás. O sea, como Pablo quiere que tengamos bien en claro este aspecto de nuestras vidas. Entonces, es importante que entendamos, estamos en esta guerra espiritual y es muy real. Esta guerra espiritual es tan real y si usted es creyente, usted está en esta guerra, lo acepten o no lo acepten. Y es importante recordar que aunque es una guerra muy real, es una guerra que ya está ganada por Cristo Jesús. Así que, hermanos, tenemos la victoria. Usted puede ir al final de la Biblia, en el Apocalipsis, y usted se va a dar cuenta que el enemigo ya está vencido. Cristo Jesús lo venció en la cruz y Él será lanzado al lago de fuego. Y esa es la realidad. Así que estamos en una guerra, sí, pero es una guerra que ya está ganada. Y para conversar ahí en su grupo familiar, dice, ¿quién es nuestra principal fuente de poder para enfrentar esta guerra espiritual? ¿Quién es quién es nuestra fuente de poder para enfrentar esta guerra espiritual? Para que lo comenten, hace un momento lo tratamos este aspecto. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú mismo nos indicas, nos enseñas cómo debemos vivir y cómo debemos prepararnos para la vida diaria y poder estar preparados para enfrentar cualquier embate del enemigo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos los bendiga. Les amamos. Gracias por su paciencia con mi voz. Gracias por su oración a favor de un servidor y la familia. Les amamos. Y si usted no se ha suscrito a este canal de la Iglesia Centro Mundial de Oración, yo le invito para que se suscriba, por favor, y lo pueda compartir este video también a otros. Compártalo. Y créanme que será de mucha bendición para muchos. Si usted tiene familiares en Estados Unidos, en el centro de la República, en el sur de la República, en fin, usted lo puede enviar, lo puede compartir y pueda también ser de bendición para ellos. Dios nos los bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.